Muy buena gente. En el vídeo de hoy os quería traer Tweak, que es un framework de JavaScript del que se viene hablando desde hace un tiempo, desde mediados de 2022. Y bueno, en el momento en el que hago este vídeo no hay una versión lista para producción, pero se prevé para pronto. Y ahora mismo se puede hacer un deploy a páginas del tipo Netlify o Vercel. Así que bueno, como me parece una propuesta interesante, aquí os la traigo. Estamos en la página oficial, que es bueno, la página oficial de la documentación. Y bueno, este framework ha sido creado por Misko Heberi, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es el que inventó AngularJS. Y bueno, también lo ha hecho junto a ver si lo encuentro, a Adam Bradley, que es el creador de Ionic, y Manu Almeida, mi tocayo. Y bueno, lo primero que debemos preguntarnos cuando aparece un nuevo framework y hay mucho hype y todo esto, como sucedió con Svelte, Lead o bueno, Angular, Vue, React, es si merece la pena aprender un nuevo framework de JavaScript o si debería quedarme con el que ya sé o debería utilizar Vanilla JavaScript o qué. Y bueno, no soy yo tampoco muy típico de caer en las modas y de aprenderme todos los frameworks. De hecho, he intentado aprender Vue y Svelte un par de veces y es que no hay manera. Pero es verdad que Quick me enganchó un poco desde el principio. Y eso que todavía, ya te digo, en el momento de este vídeo no es production ready. Pero bueno, entonces mi respuesta es sí, habría que aprenderlo y yo me quedo con que sí, por lo menos por tres aspectos. Lo primero, bueno, al igual que por ejemplo React, yo React es el otro framework que manejo meridianamente bien, entonces con el que lo puedo comparar. Al igual que React, tiene muchas cosas de nivel de estructura similares y sobre todo el tema de los componentes y la modularidad. Entonces, bueno, si estás acostumbrado al tema de los componentes, pues genial. Entonces te va a venir bien. O sea, por un lado, vale, seguimos con el modo de los componentes. Lo segundo que más me gusta también es el tema del lazy loading, que prácticamente todo en Quick tiene lazy loading por defecto. Y que si quieres lo contrario, o sea, si quieres que se renderice de normal, lo tienes que decir. O sea, el defecto aquí es lazy loading, y eso me encanta. Y luego ya lo tercero, que es lo nuevo, así lo espectacular de esto, es que la mayoría en Twig, la mayoría de cosas están hechas se renderizan por el servidor, server-side rendering, y tienen una cosa que se llama resumability o resumable. Es como interactividad reanudable, resumable. Esto quiere decir que, bueno, que todo se va a cargar en primera instancia en el servidor y que luego se ejecuta tan solo si se necesita. Y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que me refiero, que mejor ejemplo que mirar la propia página de Quick. Entonces vamos a hacerlo así, tal que así. Lo ponemos pequeño, ¿vale? Voy a cargar de nuevo y vámonos aquí a Red, ¿vale? Se cargan un montón de cosas, es como que el JavaScript está todo muy dividido según se va a necesitar. Y por ejemplo, ya sabemos que la mayoría de las veces que tenemos un menú desplegable, si lo queremos hacer de una forma meridianamente correcta, lo haremos con JavaScript. ¿Vale? Entonces, lo que tiene Quick es que el script que se encarga de lo que es abrir el menú desplegable, hacer el toggle, no se va a cargar a no ser que se necesite. Y ahora mismo ya lo tenemos y se carga y ya pues, lo tendríamos accesible. Y esto hace que el tema de la performance sea muy, muy brutal. También podemos ver en dos proyectillos que he hecho que os quería enseñar. A ver, un momento. Este, por ejemplo, empezamos con el de GitHub Repos con Twig. Que bueno, que ya por defecto te hace un prefetch, ¿vale? Básicamente está haciendo un prefetch en la API de GitHub y nada, que funciona a la hora de escribir, ¿no? Pum, y te hace el prefetch. No es Manuel Sánchez 2, creo que era Manuel Sánchez 2, y entonces te hará el fetch. Y bueno, esto es un ejemplo que he sacado de la documentación oficial, lo que pasa es que le he añadido un poquito de user interface apañado y ya está. Y luego otro proyectillo que hice, que es, bueno, a mí me gusta mucho GSAP, el tema de las animaciones, y bueno, quería ver cómo funcionaba, pues, genial, funciona de lujo. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, carga de JavaScript según lo necesitas, ¿no? Aquí he querido comprobar cómo sería un fetch de datos con una fetch externa al hacer clic. Entonces vamos a comprobarlo aquí. Vamos a tener que desplazar aquí a la derecha un poco. Y aquí, vale, correcto. Se cargan algunas cosas, por ejemplo, GSAP y la animación se cargan, no lo he puesto, no tienen lazy load porque es una tontería, es lo primero que se ve en la página, entonces lo he hecho con un hook de Quick, que es muy parecido al use effect, pero que solo tiene lugar en el cliente. Y aquí al hacer clic hacemos fetches de datos, ¿vale? Y entonces cargamos ya todas las fotos y todo esto y el script según se necesite.
Y eso me parece una apuesta muy interesante. Así que nada, si te gusta esto, te voy a dejar los repositorios de las dos páginas en la descripción del vídeo. Y bueno, si te mola el contenido del tema de Quick, pues nada, házmelo saber en la caja de comentarios porque a mí sí, y si también os gusta a vosotros, pues seguir haciendo más cosillas del estilo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.